levantamiento armado por parte de criminales y una revolución. Eso es lo que se está viendo en los últimos días en Haití, uno de los países a nivel mundial que ha tenido una de las historias desde su nacimiento como nación más trágicas, decadentes y violentas de un país a nivel estable, aunque en el caso de Haití inestable, y que en la actualidad se ve nuevamente comprometido en una situación compleja en medio de un levantamiento armado importante por parte de bandas de criminales asociadas al narcotráfico como a otras actividades ilícitas, que liderados por un ex policía que se metió en el área del crimen organizado, decidieron anunciar que están haciendo una revolución contra el gobierno actual haitiano para intentar tomarse el poder y cambiar la situación decadente de Haití. Todo eso en medio de una visita al extranjero del presidente haitiano, que no fue electo y fue colocado prácticamente a dedo luego del asesinato hace años del último presidente haitiano, y que tiene, por un lado, el apoyo internacional de países como Estados Unidos y gran parte de la ONU. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver el contexto decadente en el que igual se encuentra Haití en este momento. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Haití se encuentra en una situación bastante compleja y de mucha violencia, más allá incluso de lo común, en los últimos días como consecuencia del comienzo de actos revolucionarios, según aquellos que lo están instigando. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Toda esta situación de alta violencia que ya ha generado cientos de muertos y numerosos heridos que no se han podido contar porque es muy inestable el país, comenzó hace algunos días cuando un grupo de bandas organizadas por un policía, que vamos a ver más adelante que sería este líder revolucionario, atacaron dos cárceles, siendo una la más importante en Haití, generando como consecuencia que miles de presos pudieran salir de la cárcel. O sea, atacaron cárceles de máxima seguridad. Se tomaron las cárceles. Miles de presos, al menos unos 3.600, aunque se sospecha que son más, fueron sacados de ahí. Se les entregó armamento de calibre militar y estos empezaron a luchar en las calles. ¿Contra quiénes? Contra militares y contra policías, ¿no? Y todo esto generó una serie de consecuencias. Por un lado, el gobierno decidió anunciar que iban a hacer un toque de queda y que iban a movilizar militares y policías, a la vez que empezaron a exigirle ayuda a la ONU y a Estados Unidos particularmente para que les envíen tropas internacionales para luchar contra estos grupos que ellos llaman como simplemente bandas criminales, y vamos a ver que realmente lo son, pero que ellos mismos se clasifican como revolucionarios, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que esto se da dirigido, estas bandas, por un ex policía, particularmente un señor llamado Jimmy Cherisier, que era un policía que tenía una fama hace algunos años de ser bastante cumplidor de la ley, tenía buena fama en ese sentido, pero luego abandonó eso, se metió al crimen organizado, y lo que él ha hecho en los últimos años, además de liderar masacres que han generado cientos de muertos en los barrios más pobres de Haití, que es una pobreza ya bastante alta porque Haití es uno de los países más desolados y pobres del mundo, bueno, decidió unificar, y esto no lo hizo de manera muy diplomática, sino un poco por la fuerza, a las distintas bandas criminales que estaban en Haití, sea que se dediquen al narcotráfico, tráfico de personas, mafias más tradicionales, apuestas, etcétera, y la unificó bajo un mismo mando, creando una organización. Y su nivel de influencia es tal que muchas veces en la televisión, en la prensa haitiana, él lo entrevistaran como si fuera un político, una persona, como podríamos decir, influyente, pero más reputable, le preguntan política, el gobierno de turno, incluso el que estaba ahora, muchas veces le preguntaban sobre cosas y para nombramientos de cargos públicos a veces le hacían caso a sus recomendaciones, y al mismo tiempo él era muy cercano al expresidente de Haití que fue asesinado en su cargo hace algunos años, y también a gran parte de la clase alta haitiana que tiene vínculos con él, ¿no? Ideológicamente no tiene una posición ideológica clara per se, simplemente es un policía corrupto que se convirtió en criminal. Ese es básicamente su contexto. Y él anunció hace algunos días que iba a impulsar una revolución en Haití porque dijo que la situación era muy decadente, aunque en la práctica se sospecha que los grupos de poder en Haití, gran parte de la élite, estando detrás de él, lo están impulsando a tomarse el poder para sacar al actual primer ministro de ese país, el premier Ariel Henry, que está actualmente fuera de Haití, en Kenia, en una visita internacional pidiendo ayuda, ¿no? Porque Haití está, como siempre, al borde de un colapso total. Ahora, esto ha generado que en las calles de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y en otras partes del país mueran cientos de personas. Hay tiroteos, hay una lucha constante entre militares y policías contra los grupos de pandilleros que están con armamento militar. Y como hay un toque de queda, se sospecha que aquellos que lo incumplen son parte de este grupo que criminal o insurgente, dependiendo de la tendencia que hay, ¿no?
difícil verlo como algo per se revolucionario porque no hay una ideología muy grande de fondo, no hay tampoco unos principios muy grandes, sino ese discurso medio vacío de, bueno, vamos a arreglar las cosas, como si en Haití alguien las hubiera podido arreglar. Siempre que ha llegado algún líder que otro las empeoran, no como no van mejorando en ese sentido. Y ahora lo que se está pidiendo en medio de ese contexto es que Estados Unidos y principalmente la ONU intervenga. Esa ha sido la petición del actual primer ministro Ariel Henry de Haití. Ahora, hay que tomar en cuenta que ninguno de estos grupos tiene legitimidad democrática o apoyo popular de algún tipo. Ariel Henry fue apuntado a dedo, se le colocó a dedo, como el líder de Haití, luego de que su anterior presidente y el último que fue electo fuera asesinado. Desde entonces han suspendido elecciones, no han querido elegir a nadie, y por lo mismo no hay ninguna validación democrática, y ha sido muy impopular, teniendo protestas ciudadanas en contra que quieren elecciones. Y este otro señor es el líder de grupos de narcos, criminales y bandas que están haciendo extorsión en la población, que quiere tomarse el poder. Entonces tienen la opción los haitianos de tomar dos bandos en este momento. O se unen al gobierno actual, que no lo eligió nadie, que es súper impopular, es autoritario y que en muchos casos es prácticamente un títere de la ONU y de países como Estados Unidos que le dicen qué hacer y él depende mucho de ellos, y mantener el status quo decadente actual. O se pueden poner al lado de un pandillero, un ex policía que ahora lidera banda, que hace masacres ciudadanas con cientos de muertos, que es brutal a nivel de toma de poder y que busca, con el apoyo de los grupos también corruptos y de la élite haitiana, tomarse el poder y establecer, podríamos decir, un narcoestado. Esas son las opciones para Haití. ¿Son opciones buenas? No. ¿Hay alguna opción decente ahí? No. Y se comprende porque hay tanta gente que escapa a Haití. Porque Haití parece ir saltando de una desgracia en otra. Y el líder que tengan, líder corrupto y abusador que tienen. Los presidentes que han tenido desde que se restauró la democracia han sido terribles. Las dictaduras que ellos tuvieron antes también fueron horribles. La de los Duvalier, que también impulsaron mucho la religión vudú y con actos de terror enormes, mucha corrupción, mucho desorden y también mucha brutalidad ciudadana. Los gobiernos anteriores también eran un desastre. Haití siempre ha sido un desastre y la opción que llegue es un desastre. Y mantenerlo actual es desastroso, pero este otro que viene a reemplazar tampoco es bueno. O sea, el otro que se quiere tomar el poder como revolucionario quiere hacer un narcoestado. Terrible, ¿no? Casi pareciese que más que ayuda internacional o que las fuerzas de la ONU que no sirven mucho para eso, esperar que se arregle con lo que está ahí local, casi que la opción mejor a largo plazo sería como que haitianos que están fuera del país se le eduquen en otros países más estables, con valores ideológicos y morales de esos países más estables, y después vuelvan a su país con esa formación en grandes grupos poblacionales para intentar estabilizar la situación, y ahí tal vez se pueda arreglar algo, pero a nivel interno no parece haber señales de que vaya a mejorar, y este es simplemente el episodio más reciente, dentro de tanto, de la decadencia sistemática e histórica que sufre Haití todo el tiempo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este intento de golpe de Estado, simplemente violencia de banda o golpe revolucionario que se está dando en Haití? ¿Les agrada alguna de las posiciones de los que están presentes ahí? ¿No hay posiciones buenas? ¿Son todos malos? ¿Cómo creen que se puede solucionar la situación haitiana? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temáticas de noticias, de análisis, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.